Buenas tardes chicos, ¿cómo le va? Yo soy Martín Zavala, soy profesor de economía. Hoy le vengo a dar explicar lo que sería el desplazamiento de la curva de la oferta. Les recuerdo para los chicos que para que esto se pueda entender bien tienen que ver los videos, si les agrada, está bien. Y lo más importante que ver el video es leer las cartillas. Las cartillas que yo les preparé están bien explicadas y los prácticos que están hechos de acuerdo a esas cartillas. También lo pueden investigar en internet, no hay ningún inconveniente, pero hay veces la cartilla está hecha o está orientada para los chicos alumnos de secundaria, para los alumnos de sexto años, y en internet pueden encontrar otras cosas un poquito para otro tipo de población o de grupo de personas. Bueno, vamos a explicar el desplazamiento de la curva. Primero vamos a hacer un pequeño repaso y le hacemos un pequeño repaso y después vemos el práctico que tienen que hacer ustedes. Bueno, nosotros decimos que la curva de la oferta se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿está bien? Cuando nosotros decimos hacia la derecha o hacia la izquierda sería mirando la hoja del papel, el desplazamiento hacia la derecha sería para aquel lado y el desplazamiento hacia la izquierda sería para este lado, ¿está bien? Siempre eso teniendo en cuenta lo que es economía. Bueno, las otras variables que hacen el desplazamiento de la curva son, por ejemplo, la existencia de bienes de capital y los cambios y avances tecnológicos, que en realidad esas dos están muy relacionadas entre sí, ¿está bien? Nosotros decimos que la existencia de capital quiere decir que cuando si las empresas, bueno, vamos a volver un poquito más atrás. Si nosotros decimos que la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado, ¿está bien? Es esa oferta que están dispuestos a ofrecer en el mercado, ellos lo ofrecen de acuerdo a otras, lo básico que sería la ley fundamental de la oferta, que dice que cuando el precio sube de un producto en un mercado, los productores van a ofrecer más bienes y servicios del mercado. Cuando ese precio baja en el mercado, o sea que se está pagando muy poco, los productores ofrecen mucho menos productos. ¿Por qué? Por muchas razones, porque hay veces tienen más ganancias, porque hay veces esa ganancia les sirve para comprar más materia prima, para contratar más gente, para comprar maquinarias, para pagar insumos y materias primas, ¿está bien? Bueno, vamos a explicar ahora las variables esas que dijimos de las que hacen desplazar la curva. La existencia de bienes y capital. Bueno, yo les hice acá este ejemplito. Nosotros decimos que en la existencia de bienes de capital, nosotros tenemos un producto que a 100 pesos compran 200 unidades, también recuerda que este es precio, esta es cantidad, este es precio y esta es cantidad. Entonces decimos, si las empresas tienen más bienes de capital o serían bienes durables, que serían maquinarias, equipos, en contabilidad se les llama bienes de uso. Si las empresas compran más maquinaria, por ejemplo, acá esto lo producimos con una sola máquina, si ellos compran otro, pueden producir a lo mejor 400 unidades a un mismo precio a 100 pesos. Entonces la curva se desplazaría por aquí. Entonces, ¿qué decimos? Que la curva de la oferta se desplazó de este lado a este lado. Sería oferta 1 se desplaza a oferta 2. ¿Está bien? Cuando se le compra más maquinaria. Del caso contrario, decimos que con una sola máquina se producen 100 unidades. ¿Está bien? Se producen 200 unidades a 100 pesos. ¿Qué es lo que hace? Si la máquina se rompe, esa que tiene, y por ejemplo tardan 15 días en arreglarla, que quiere decir que no puede seguir produciendo porque no tiene otra máquina, entonces ¿qué es lo que hace? En vez de producir, hay veces 100 unidades a 200 unidades a 100 pesos, produciría a lo mejor 100 unidades a 100 pesos cada una. Entonces la curva pasaría por acá y eso hace que se desplace hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces decimos que si tienen menos maquinarias y equipos, se va a producir menos y se desplaza hacia la izquierda. Si tienen más bienes, maquinarias o equipos, se produce más y la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, en los cambios tecnológicos, que es la otra parte que nosotros tenemos acá,
los cambios tecnológicos está muy relacionado con lo que sería la existencia de bienes capital. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros producimos, el ejemplo acá este del cambio tecnológico, si nosotros compramos, tenemos una máquina, ¿cierto? Y implementamos otra maquinaria que produce, esta produce por ejemplo 200 unidades por día y la otra produce 400 unidades por día. ¿Qué significaría? Que al nosotros tener cambios tecnológicos con equipos más avanzados, que son más caros, podemos producir más bienes, que sería por ejemplo 600 unidades, podemos producir más bienes y la curva se desplaza hacia la derecha. Si nosotros tenemos maquinarias obsoletas que se van gastando, se van rompiendo, ¿qué es lo que hace? Nosotros podemos producir menos y la curva se desplazaría hacia la izquierda, ¿está bien? Entonces en este caso decimos que de O1, que sería O de oferta, pasa a O2, en este caso de O1 pasaría a O2. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos equipos muy obsoletos, muy viejos, la curva se desplaza hacia la izquierda, y si nosotros tenemos maquinaria y equipos más nuevos, la curva se desplaza hacia la derecha. Variación de los precios de insumo y materia prima. Bueno, en este caso, uno de los problemas que tiene la Argentina es el tema de la inflación. La inflación significa la suba generalizada de los precios. Al subir los precios, las materias primas, los insumos que necesitan los productores, suben el precio. Y al subir ese precio, lo que hace es que a los productores les sea más caro comprar esas materias primas, tengan más gastos, más costos, y entonces eso hace, por ejemplo, que la curva de la oferta se desplace hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que ofrecen menos bienes y servicios. Bueno, en este caso, en la variación de los precios de los insumos, en el caso contrario, si los precios bajan, por ejemplo, si los precios bajan al mismo precio, como nosotros vamos a poder comprar más insumos, podemos producir más bienes, la curva se desplazaría hacia la derecha, ¿está bien? Entonces de O1 pasaríamos a O2. Si los precios suben, en los casos normales que pasan acá en la Argentina, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos comprar menos insumos y a su vez podemos producir menos bienes y servicios, ¿está bien? Al producir menos bienes y servicios, la curva se desplaza hacia la izquierda. Entonces pasamos de O1 a O2, ¿está bien? Vamos resumiendo un poquito. Si los precios suben, los productores van a poder producir menos, entonces la curva se desplaza hacia la izquierda porque pueden producir menos los productores. Si los precios bajan de los insumos, los productores van a poder comprar más materia prima, van a poder producir más y la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos con lo que es disposiciones gubernamentales. Por ejemplo, en el caso, que ese sería el punto número 4. En el caso de hoy, por ejemplo, decimos que si el gobierno le baja los impuestos, por decir, a las empresas, ¿qué es lo que hacen? Las empresas van a disponer de más dinero. Al disponer de más dinero pueden comprar más materia prima, pueden tomar más gente, entonces la curva se desplazaría hacia la derecha. Entonces de O1 pasaría a O2, ¿está bien? Del caso contrario, por ejemplo, en este caso de hoy, el gobierno nacional y provincial ha prohibido, por ejemplo, las producciones de algunos bienes y servicios, ¿está bien? Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de eventos sociales y en realidad nosotros estamos prohibidos a trabajar. Entonces creo que en vez de producir más bienes y servicios en el mercado, nosotros producimos menos bienes y servicios y se desplaza la curva hacia la izquierda, llegando hasta estamos hoy en el producir 0 unidades, ¿está bien? En este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, como nosotros a 100 pesos una unidad no lo podemos producir, producimos 0 unidades, entonces la curva pasaría por ahí y se desplazaría de esta manera. ¿Qué decimos? De O1 pasaríamos a O2. Bueno, en el caso dice el precio de otros bienes, acá el ejemplo habla de un producto A y un producto B, ¿está bien? Si nosotros decimos que el producto A, el precio en el mercado ha bajado, o sea que se tiene menos ganancias, lo que hacen, por ejemplo, las empresas sacan las maquinarias para producir ese producto A
y se lo ponen a al otro producto B, que el precio ha subido, ¿está bien? Y entonces, ¿qué es lo que hace? El producto A se desplaza la curva hacia la izquierda, de O1 pasaría a O2, y en el producto B, que este sería el B, al tener más maquinaria y equipos, más personales, más recursos, en este caso produciríamos 50 unidades, y en este caso en vez de producir 200 unidades, vamos a producir 400 unidades acá. 400 unidades. Entonces la curva pasaría por ahí. Perdón, no, esta no es así. En vez de producir 200 sí, está bien. En vez de el producto B, en vez de producir 200 unidades, hoy produciría 400 unidades, y la curva se desplaza hacia la derecha. Este sería O1 a O2. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que el producto B, A, al tener el precio muy bajo en el mercado, se desplaza la curva hacia la izquierda, y el producto B, al tener un precio más alto en el mercado, se desplaza hacia la derecha. Bueno, esto más o menos sería lo que serían las variables que hacen desplazar a la curva. Bueno, les explico la actividad que van a tener hoy. Traté de hacer una actividad muy fácil, que la puedan realizar lo más cómodo posible. Nosotros decimos que hay el desplazamiento de la curva, está bien, y cómo se desplaza. Decimos al aumento de las cantidades ofertadas por la ofertada para cada precio dado, la curva se desplaza a la derecha. ¿En qué momento se desplaza a la derecha? Decimos las razones que se desplazan a la derecha es por un aumento de existencias de bienes de capital. ¿Qué significa? Que si yo tengo más insumo, que si yo tengo más maquinaria, puedo producir más, y eso hace que la curva se desplace hacia la derecha. La incorporación de nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo maquinarias que producen más a menor tiempo, yo puedo ofrecer más producto al mercado, y eso se desplaza hacia la derecha. La disminución de los precios de los factores productivos de insumo necesarios. Si la materia prima que yo voy a comprar, por ejemplo, yo tengo una panadería y la harina baja el precio, yo puedo comprar más harina, puedo producir más pan, y eso hace que la curva se desplace hacia la derecha. La reducción de los impuestos. Si el Estado me cobra menos impuestos, yo, en vez de gastar más plata para el Estado, puedo usarlo para comprar materia prima o tomar más gente, entonces la curva se desplaza hacia la derecha. El aumento de precio de los bienes sustituibles. ¿Qué quiere decir? Si la competencia mía, que vende pan o tortitas o facturas, ellos suben más alto el precio, la gente, en vez de ir a comprarle a ellos, me pueden ir a comprar a mí, y hace que se desplace la curva hacia la derecha. En este caso decimos cuando la curva se desplace hacia la izquierda, que eso es lo que tienen que hacer ustedes. Si yo tengo deterioro de los bienes de capital o infraestructura fabril, ¿qué es lo que hace? Se me rompen las maquinarias, o las maquinarias son muy obsoletas, producen muy poco, se gastan mucho, la curva se me desplaza hacia la izquierda, que significa que yo voy a producir menos. La carencia de tecnología, que quiere decir que yo tengo maquinarias muy viejas. El aumento de los precios de los factores productivos, de los insumos. Hoy en día el problema grande que tienen las empresas y la economía de la Argentina es que la inflación hace que suba mucho los precios de los insumos, las maquinarias, todo eso, y eso hace que desplace la curva hacia la izquierda. Incremento por la creación de impuestos. Si el Estado sube más los impuestos a las empresas pueden producir menos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un desplazamiento de la curva a la izquierda? Es que el productor, la empresa, va a producir menos. Y si produce menos, va a ganar menos. Y si gana menos, tiene que despedir personal. Ese es uno de los problemas grandes, y eso se llama desempleo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? La disminución de los precios de los bienes sustituibles. ¿Qué quiere decir? Si la competencia vende el producto más barato que el mío, la gente se vaya a comprarle a él, y a mí me va a comprar menos, y yo voy a tener que fabricar menos, entonces la curva se desplaza hacia la izquierda. Bueno, con esto hemos terminado lo que es el desplazamiento de la curva de la oferta. Espero que les guste, chicos, espero que les sirva este video. Con mi hijo Ramiro ahí que está filmando, nos despedimos, le pedimos, ¿cómo se dice, Ramiro? Suscribite y toca la campanita. Suscríbete, primero, suscríbete y toca la campanita. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego.